Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Siempre lo acogemos así con afecto aquí en Línea 1, en Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. Pero como le hemos contado muchas veces, usted también nos puede seguir por diariousach.cl, TV USACH en el 50.1, Zapping 173 y en Mundo 522. Además, por supuesto, en todas las redes sociales. Daniela Figueroa Videla, somos Línea 1. ¿Cómo amaneció hoy? Con colores... Bien, morados todos. Morados. A lo Pantera, ¿no? Claro. Un poquito. Animal Print. ¿Morada la pantera? No, pero es una... Yo soy una pantera... Estilo pantera, así como morado, manchadito. Es que, mira, las manchas de mi ropa combinan con las manchas de mi piel. Ese es el estilo de hoy, ¿ves? Que me mancho con el sol. Sí, ¿amaneciste cariñoso, Alejandro? Me gusta tu actitud. Bueno, eres cariñoso. Por favor, soy perdón. Cariñoso. No es un día particular. Es cierto que eres muy cariñoso y acá en la radio se hace notar. Jueves ya, pues, después menos de mal. ese elogio, que tengo que contestarle con el elogio. No. Daniela Figueroa, todo el mundo espera que usted llegue y irrumpa en la mañana. Cállate, Figueroa. Figueroa. No se tire fuera, para abajo, ya. Fuera, no se tire para abajo. Ya. Oye, vamos al tiempo por fin, porque sí. Jueves yo tengo 8, frío. No, si te acabo de apagar el aire acondicionado, no me pelees, te lo acabo de apagar. 3 grados bajo cero. Jueves 8 ya de enero, en una jornada que ya habíamos anticipado el día de ayer, un poquito más baja la temperatura, ya, pero tampoco tanto. Mira, a esta hora tenemos 16 grados, un 79% de humedad. La máxima prevista según la Dirección Meteorológica va a ser de 26, pero recién en la tarde, mira, ahí aparece el icono ahí, el mono de una gota, y se va a nublar. Podría suceder esto que ya habían anunciado de las tormentas, truenos, relámpagos. No, o sea, ayer lo anunciaron para hoy. Ah, para hoy. Y yo que cambié de lugar el auto, ya veo que se me cae un árbol arriba de mi autito. No, pues bueno, habían dicho vientos de 50 kilómetros por hora. Sí, la vez anterior se cayó un eucalipto arriba de la casa. Pero eso fue agosto, julio, ¿te sí, acordás? Por ahí, en pleno invierno. Llegaste, pero aquí haciendo escalada. Trepando, sí. Por árboles, sí, y me caí al suelo. Llegaste con ramas en la ropa. Claro, yo me acuerdo que tuvimos que limpiarte, ¿sí. Bueno, no sé si va a suceder llegué al eso trabajo. hoy. Llegaste como siempre, Alejandro. Estaba aislado, literal. ¿Ah? Estaba aislado. ¿Sí? No solo se cayó en mi casa. No, en varias casas se cayó un árbol cruzando los caminos de la luz, comunidad. ¿te acordás? Apagón hecho, total. No pude salir en auto, tuve que salir de a pie y llamar un... Y acá, en el campus de la USACH, estaba lleno también de árboles caídos, ¿no? Sí, fue algo tremendo. Pero no es algo que se espere que suceda en esta jornada de jueves. Y mañana, viernes 9, sube nuevamente el termómetro. Vamos a alcanzar los 32, totalmente despejado en la capital. Brevemente, reviso lo que está pasando en las calles, a ver si hay algún anuncio. Según consigna Transporte, informa Región Metropolitana en la cuenta de X. A ver, dice que en General Velázquez, al norte, kilómetro 1,9, sector Pasarela, Logroño, está ocupando la pista derecha y cerrada un auto, un camión detenido más bien, que impide el ingreso y por eso está cerrado en esa zona, así que manejar con precaución. General Velázquez al norte, kilómetro 1,9, sector Pasarela, Logroño. También por vehículo detenido y conductor en la vía, cambiando un neumático en la pista derecha de Santa Isabel, altura Carmen. Precaución en esa zona. Hoy las personas ahí, ayúdenlo para que lo haga más rápido. Y también reducción de pista en la local de Ruta 5 al norte. Mira, pusieron al nortes. Esquina Camino La Vara. Sí, al nortes. Camino La Vara, debido a barrera Jersey, desplazada hacia la Caletera. Y hay trabajo en el cruce, precaución, eso es San Bernardo. Y lo último, paso fronterizo cerrado. Se va a mantener cerrado hoy jueves 8 de enero debido al sistema frontal que podría afectar la alta montaña. Y la apertura se confirmará durante la jornada. Dicho eso, el metro está funcionando bien, ¿eh? No hay ningún incidente en esta hora punta, toda la red disponible. Me encanta el metro, lo he dicho una y otra vez. Ay, pero es que yo ya no... Es una joya de política pública, la misma calidad y estándar para todos. No como Américo Vespucio, que según el barrio, si es subterráneo, si es por arriba, si es con una taranca sí, que el te diseño bloquea. está bueno, hay algunas cosas, pero ¿sabes qué? La temperatura que hay
en invierno y verano. ¿En el metro, o sea, el cultivo de virus que hay es espantoso. Bueno, No, pero es que está cada vez peor. No tiene buen sistema de ventilación, menos de aire acondicionado, nada. Realmente a mí me da un poquito asquito cada vez que me meto. Línea 1 es la que uso yo. Y desde las 6 de la mañana, ¿Cómo siempre. le das línea 1, por favor? No, esta línea 1 no. Sin duda. Ya, Ale, ¿vamos a la pregunta del día? Claro, hay una encuesta. El panel ciudadano, UDD. De la Universidad del Desarrollo. Universidad del Desarrollo, correcto, que dice que la mayoría de los venezolanos no volverían a su país. ¿Un 52%? O no lo tienen claro, sobre el 52%. Entonces la pregunta es a nuestro público, ¿qué le parece a usted? Eso. Y una posibilidad, mire, ya están integrados. Eso. Otros, mejor que se vayan. Otros, que hagan lo que quieran. Para eso son libres. Eso. Estamos en un país libre. Así es. Y bueno, lo puedes responder como siempre en @radiosach, @Santiago TV. Se me cayó el carnet. @TVUSach. Esas son nuestras cuentas de Instagram para responder a esta pregunta del día. Repito brevemente, encuesta indica que el 52% de los venezolanos y venezolanas en Chile no volvería a su país o no sabe si lo hará. ¿Y qué te parece? Están las tres opciones que decía Alejandro Guille. 7:37, vamos a las principales noticias de la jornada. Titulares en línea 1. El presidente electo José Antonio Kast concluyó una visita a Lima tras reunirse con el mandatario provisional de Perú, José Gerí, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y proyectar una agenda de cooperación futura. Kast destacó el interés de impulsar el diálogo político y los vínculos empresariales entre ambos países. Además, propuso una estrategia conjunta con apoyo tecnológico para enfrentar el narcotráfico y la minería ilegal, procesos que calificó como una industria transnacional que requiere una respuesta coordinada entre Chile y Perú. La Comisión de Salud del Senado aprobó en general el proyecto que modifica la Ley de Composición Nutricional de los Alimentos con el fin de implementar la rotulación de las comidas ultraprocesadas que contengan más de 5 ingredientes de origen químico industrial. Además, el proyecto contempla restricciones a la publicidad de alimentos ultraprocesados, prohibiendo toda promoción dirigida a niños menores de 14 años, incluyendo propaganda, información comercial y acciones en plataformas digitales. Los resultados de la PAES han reactivado las críticas al modelo del Servicio Local de Educación Pública SLEP, luego que ningún colegio municipal se ubicara entre los 50 mejores puntajes a nivel nacional. En este escenario, la Asociación Chilena de Municipalidades calificó el proceso como un fracaso y una inversión fallida, atribuyéndolo a deficiencias en la gestión financiera y educativa, y anunció que pedirá al nuevo gobierno intervenir el modelo para corregir brechas en la educación pública. Las exportaciones chilenas alcanzaron en 2025 un récord histórico al superar los 107.000 millones de dólares, con un crecimiento del 7,9% respecto a 2024. Esto según informó la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Y el resultado consolida al sector exportador como uno de los principales motores de la economía. En tanto, el intercambio comercial total del país llegó a 199.667 millones de dólares, lo que representa un alza de 8,9% interanual, reflejando un fortalecimiento del comercio exterior y una mayor inserción de Chile en los mercados internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a su par colombiano Gustavo Petro a la Casa Blanca tras la primera conversación telefónica entre ambos, realizada luego de semanas de tensiones diplomáticas. Trump calificó la conversación como un honor y valoró la disposición de Petro para abordar temas como el narcotráfico y otros desacuerdos bilaterales. Y también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que dispone la salida del país de 66 organizaciones internacionales y el abandono de diversos tratados que considera contrarios a los intereses nacionales. La decisión incluye el retiro de 31 entidades vinculadas al sistema de Naciones Unidas, y entre los organismos afectados se encuentra también el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, la Agencia Internacional de Energía Renovable y el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo.
Francia anunció que prepara un plan conjunto con sus socios europeos para responder a eventuales presiones de Estados Unidos, en particular ante el interés del presidente Donald Trump por Groenlandia, que se la quiere tragar completa. El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, señaló que la iniciativa busca una reacción coordinada de Europa frente a cualquier forma de intimidación. El plan será compartido con países como Alemania y Polonia y estaría listo en los próximos días. 7:41. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La geopolítica global vuelve a tensionarse a partir de los conflictos y disputas estratégicas en Groenlandia e Irán, dos escenarios claves por su valor geoestratégico, energético y militar. Mientras el Ártico se consolida como un nuevo eje de competencia, Medio Oriente enfrenta reconfiguraciones que impactan la seguridad regional y el equilibrio internacional. De este tema y otros, ¿con quién vamos a conversar? Con amigo de la casa, el académico, doctor, magíster, licenciado del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, profesor Gilberto Aranda. ¿Cómo está, profesor Aranda? Muy buenos días y buen año. Buen día, Gilberto. Hola, muy buenos días. Qué placer estar con usted. Ya les echaba de menos, me extrañaba que no me hubieran llamado. No, mira, no es falta de cariño. Está no siempre falta invitado. Cariño. No, Solo falta que... cariño no. No, en ningún caso. Lo que pasa es que hasta en el abuso nos limitamos a veces. Eso. Oiga, profe, el escenario de la última vez que conversamos, todo se va concretando en la peor forma. Porque salió lo de Venezuela, ya hemos hablado amplio, pero se envalentonó Donald Trump y ahora dice que con México hay algo que hacer, amenazó a Petro, ahora dice que lo ama y lo adora, lo invita a la Casa Blanca, imagino que para humillarlo ahí en el sillón con clavos y vidrio que impone a sus invitados, y ahora habla de Groenlandia prácticamente entre invasión y después su secretario de Estado dice no, una especie de compra. En otras palabras, este hombre no tiene límite. ¿Cómo está actuando? Está desatado, nadie se le cruza. Ahora los europeos algo han dicho de coordinarse, pero da la sensación de las peores épocas, no sé, cuando Hitler hacía lo que quería en Europa. La verdad es que yo no puedo evitar la asociación. Sí, bueno, no creo, yo no creo que esté pensando él en Hitler, pero sí creo que es un regreso, un intento de regreso a la época de presidentes como McKinley o Theodore Roosevelt, que llevaron muy lejos el imperialismo de Estados Unidos, particularmente en el Caribe, México y Centroamérica, la época del Gran Garrote. Yo creo que esos son los modelos en los que está pensando definitivamente. Pero ¿Groenlandia está dispuesto de verdad a meterse con un país europeo? Bueno, Groenlandia no es europeo, pero... Sí. Eso es una cuestión novedosa, porque estamos hablando de un aliado. Dinamarca ha sido un país, además, que ha cooperado con Estados Unidos y lo ha acompañado en campañas como el Irak y Afganistán con soldados. Y claro, esto es un poco una señal de un cambio epocal, porque definitivamente, y bien en forma honesta, les digo que las intervenciones de Estados Unidos en el Caribe, Centroamérica y México eran muy comunes entre 1898 y 1933, pero este grado de hostilidad hacia Europa es algo completamente novedoso en los 80 últimos años. A mí me parece que es evidente que Estados Unidos está hablando en serio respecto a qué quiere hacerse con Groenlandia. Pero claro, hay también algunas diferencias entre los distintos agencias y personeros de Estados Unidos. Mientras Stephen Miller, el jefe de la gabinete, plantea que no se puede descartar la vía armada, otros departamentos como Comercio piensan en una compra, cosa que ocurrió con Alaska en 1867. A los rusos. Por lo tanto, yo creo que lo evidente es que Estados Unidos quiere hacerse con el control de Groenlandia, y puede ser de una manera u de otra. Pero de cualquier manera, crea hostilidad hacia Europa, y la respuesta de Europa llama la atención. Me doy cuenta que en Europa no solamente se tienen que cuidar de Putin, ahora se tienen que cuidar de Trump también. Gilberto, hecho... Sí, pero perdón, ¿por qué es tan importante, Groenlandia para los Estados Unidos? Ya, pues déjame preguntar a mí también. Sí, pero déjame terminar la pregunta, porque si cambia el tema...
Ya, es que solo anexar a lo que dice Alejandro, que Caroline Leavitt, que es la portavoz de la Casa Blanca, Gilberto, dijo que no descartan esta semana la posibilidad de enviar al ejército para anexionar la isla y que depende de la corona danesa, como bien han dicho. Y bueno, lo que iba a decir Alejandro, que también iba a decir yo, en relación de por qué es importante Groenlandia, sobre todo en este tema estratégico del Ártico, cuando ellos dicen que, no ellos, Trump dice necesitamos a Groenlandia. ¿Por qué? ¿De verdad lo necesitamos para la seguridad mundial? ¿Por qué? Bueno, definitivamente, como apuntabas, no hay un absoluto consenso respecto a la forma de hacerse con Groenlandia. ¿Por qué es importante? Porque es un espacio que está rebosando en los minerales críticos que hoy día Estados Unidos ha fijado en su estrategia de seguridad nacional como prioridad, donde pueden encontrarse fuentes energéticas de diverso tipo, además de tierras raras. Por lo tanto, ya solamente ese vector lo hace apetecible. Pero además, como ustedes saben, a pesar de que nos han dicho que no existe el cambio climático, Trump y otras personas, sí se han dado cuenta que los hielos se están derritiendo. Probablemente ahí hay discrepancia, algunos pensarán que fue Harry Potter, pero sí se dan cuenta que los hielos se derriten y eso abre la posibilidad de una navegación más expedita y una conexión entre las Américas, el hemisferio americano y la lejana y rápida que la que hay respecto a la ruta de la seda. Por lo tanto, el control de la ruta ártica, hoy día, básicamente con una presencia muy importante rusa, es crucial aquí también. Ale, ahora sí te toca a ti. No, pues te tocan 3. Ah, me tocan 3, ya. Bueno, sigamos un poco también con gracias Ale, con la posibilidad también real de que esto suceda, porque recuerdo en la conferencia de prensa cuando respondió a las preguntas asociadas a su primera declaración luego del ataque a Venezuela. No me acuerdo quién era que estaba antes de él y decía, recuerden que Trump todo lo que dice lo cumple, o sea, que la palabra de él vale, así que estaba como amenazando y esta era la señal, el ataque a Venezuela y el secuestro de Maduro, de que lo que él decía se cumplía. ¿Qué posibilidades reales hay, pensando en Europa y no solo Dinamarca y los otros países también que están apoyando justamente a Copenhague para que esto no se produzca? Luego, porque aquí realmente ya con Venezuela no se puede hacer nada. Sí, bueno, definitivamente ya vimos lo que ocurrió en Venezuela, que fue una intervención unilateral, como otras que vimos originales, como por ejemplo ninguna participación del Congreso de Estados Unidos, lo que es también el proceso de legalidad interna, ¿no? Y al mismo tiempo antes se hacía el gesto de ir a discutir al principio Naciones Unidas y después que había convencimiento que pues no había acuerdo y que iba a haber vetos, pues se pasaba a la acción. Hoy día nada de eso ocurre, es la voluntad de quien preside el Salón Oval el que se impone. También decirles que esta situación también habla de la poca coordinación de los gobiernos de la región para evitarla. También ahí faltó o hubo insuficiencia en los medios para tratar de presionar a Venezuela a que entrara en un diálogo gobierno-oposición que decantara en un proceso democrático. También hay que reconocer eso. Esta situación no se da en la nada. Es injustificable, pero tiene formas también de explicar de cómo se llegó a aquello. Y desde ese punto de vista, quien generalmente hizo que Trump es un hombre de palabras es el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, quien podría incluso ser él o Vance, el próximo presidente. Dice eso, que él es un hombre que cumple las cosas que dice, y yo diría que acá hay dos niveles. En las justificaciones, las argumentaciones, vemos muchos bulos, vemos muchas veces cuestiones falsas, medias verdades, cosas que hay que dudar y cuestionar. Pero después de lo que vimos en Venezuela, la verdad es que todo el mundo piensa en América Latina y en Europa que hay que andarse con cuidado y hay que prevenir cualquier insinuación por parte de la administración Trump.
Ya, me toca la tercera, gracias, Ale. Y lo último, bueno, en relación a los organismos internacionales, ya lo vemos con la ONU, pesa poco y nada. ¿Y qué pasa ahora con la Unión Europea y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ya hizo la declaración respectiva, esperada, pero nuevamente estamos en algo que no es vinculante? ¿Qué se puede hacer o tú estás sintiendo que a lo mejor sí Europa podría hacerle un contrapeso a Trump como no se pudo hacer acá en Sudamérica o en el Caribe con todos estos ataques? Bueno, con varias cosas. Una, como ustedes saben, Josep Borrell, el ex jefe de la diplomacia europea, está de visita, invitado por la Facultad de Gobierno de mi Universidad de Chile, y él ha sido muy claro en explicarnos que Europa no tiene dientes, por decirlo de alguna manera, es efectivamente un gigante económico, a pesar de que hoy día tiene síntomas de cansancio, agotamiento, pero lo que es seguridad y defensa todavía depende mucho de la regla de la unanimidad. Por lo tanto, lo que dice Ursula von der Leyen, si bien siempre es relevante, todavía necesita del apoyo de los países, y siempre cuando hay regla de unanimidad, hay uno que puede levantar la mano y diga no. Entonces, en ese contexto, lo que a mí me parece es que es pertinente pensar que más bien la iniciativa de Francia, junto con otros estados, nos puede dar una idea de algún tipo de respuesta coordinada por parte de algunos estados europeos a este tipo de amenazas, que lo están tomando como creíble. El caso de Francia con Alemania específicamente. Oiga, profe... Sí, claro, con Alemania, claro, y con otros países para darle alguna señal a Dinamarca. Ahora, Estados Unidos no descarta incluso la ocupación militar. En un escenario como ese, ¿cómo queda la situación? Porque hay que pensar que es probable. Muy gravísimo, porque como le dije, no sé si están más preocupados ahora de Putin, que está intentando ingresar por el lado o por Trump, que hace estas advertencias desde el noroeste de lo que es el territorio político, no voy a decir geográfico, de Europa. Entonces, Europa está preocupada, está intentando una respuesta coordinada de algunos países, porque aquí no hay unanimidad. También hay países que se sienten muy cercanos a la administración Trump, como por ejemplo Víctor Orbán, que se siente cercano a Putin y se siente cercano a Trump. Entonces, frente a eso, los países que son más autónomos, particularmente como Francia, pero también Alemania, están intentando responder. En cualquier caso, lo que voy a decirles me parece tanto válido como la situación interna de Estados Unidos, como esto que es política exterior de Estados Unidos. A mí me parece que se están socavando las bases de la democracia liberal y se quiere pasar a otro tipo de régimen de democracia de mayorías, donde el que gana la elección hace lo que quiere. Eso para mí es un riesgo para la democracia liberal, que es división de poder, que es de alguna manera no concentración de poder, sino que diseminación en distintos espacios, como el Congreso. Respecto a América, perdón, hay dos datos últimos. Este llamado telefónico con Petro, donde ahora dice que lo va a recibir con gran agrado de la Casa Blanca, obviamente para darle un trato, para ponerlo en su lugar, ¿no? Y lo que ha dicho que algo hay que hacer con México. Está abriendo cada vez más frentes, pero donde la fuerza irrumpe sola. Sí. Lo voy a decir un poco siguiendo una línea temporal, ¿no? Estaba en estas diatribas y advertencias e invectivas en contra, primero de forma muy explícita respecto a Colombia, y enseguida siendo más amable con la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, decía que no gobernaba nada respecto a la seguridad y que por lo tanto algo había que hacer, que es como una advertencia más solapada, pero advertencia. Pero ustedes ven que acá el factor sorpresa y el estilo Trump se impone, que es jugar con la incertidumbre, decir una cosa un día y cambiar el guión al día siguiente, un poco, podríamos decir, con un estilo que va reaccionando más que una política de largo plazo a las distintas señales que hay en el ambiente. Por lo tanto, todo lo que estaba diciendo respecto a Colombia, que se estaba escalando, estaba diciendo que podía ser el siguiente, que Petro era el jefe de prácticamente un cartel, ha quedado ayer con esa llamada telefónica en nada. Claro que acá entre nosotros, si le va a pasar a Petro algo similar a lo que le pasó al presidente de Ucrania, yo estaría preocupado, porque ya vemos que hay algunas puestas en escena en la Casa Blanca, donde se regaña a los presidentes y básicamente se les presiona si es que no dicen lo que quieren escuchar. Se les humilla. En el Salón Oval.
Sí, se les humilla. Vamos a Irán, Gilberto Aranda, para explicar un poco por qué están estas masivas protestas y donde, bueno, se habla de 36 muertos, miles de detenidos en esta ola nacional del rechazo al régimen de Khamenei, hablando de la crisis económica, el desplome de la moneda, entre otras cosas, y el tema de Irán con Estados Unidos por también su cercanía o apoyo a Venezuela. Bien, sobre ese respecto, señalar que las manifestaciones han ido increciendo y ya son algunas de las mayores de los últimos años. Hay más de 27 ciudades que están siendo protagonizadas por grandes concentraciones y protestas en un hecho inédito desde hace mucho tiempo. Yo creo que hay que ser muy claro respecto a que Irán está también siendo sometido a un embargo, a un bloqueo, a una serie de sanciones que han repercutido y que explican en parte lo que es una inflación muy importante, un 50%, un 50% en el último mes, lo que de alguna manera también lanza a la gente a la calle. Ahora, es interesante conectarlo con todo lo que estamos diciendo de política internacional, porque antes de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre pasado, lo que teníamos era un cuadro donde Estados Unidos estaba también haciendo algunas amenazas a Irán respecto a su programa de misiles. Y incluso en la última cita del más asiduo visitante a la Casa Blanca, que es el premier israelí Benjamin Netanyahu, se le había como alguna manera dado el consentimiento a alguna represalia de que Israel pudiera emprender respecto de Irán por el programa de misiles. Como eso ya ocurrió hace unos meses respecto al programa nuclear, también es una amenaza creíble. Y por lo tanto, estábamos un poco esperando eso, que qué pasaba. Uno se habla con gente en Irán, te decían que era posible una intervención de Estados Unidos, pero ante las manifestaciones parece que han entrado en una fase más a la expectativa respecto a qué puede suceder. Bueno, y también en este sentido, ¿cómo Irán respalda a Venezuela y junto con, si no me equivoco, bueno, Rusia, China y sobre todo Cuba son los únicos aliados que le queda a Venezuela? ¿Qué peso tienen? Mire, voy a ser honesto. No creo que Irán pueda hacer mucho respecto a Venezuela. No creo que Rusia tampoco haga demasiado. Rusia está molesta por el tema de los barcos que han sido detenidos, pero yo creo que Rusia tiene un cierto entendimiento, no digo que son aliados hasta el final, no, pero tiene un cierto entendimiento con Estados Unidos y esto también, esta acción que vimos en Venezuela, también le da un espaldarazo a Putin respecto a su política en lo que llama el extranjero próximo, que es como se llama el patio trasero para los rusos en su entorno exsoviético, en Ucrania. Hoy día creo que está más lejos un acuerdo con Ucrania porque se ve envalentonado Putin a seguir su campaña bélica. Y el caso de China, que menciona usted, yo creo que el que ha tenido más fuerza para rechazar lo que ocurrió en Venezuela, y claramente también eso tiene que ver porque Venezuela tiene deuda y le pagaba con petróleo, con otros precios no de mercado y petróleo, a China, y bueno, ahora sabemos que el petróleo pues está a cargo de Estados Unidos. Entonces ha hecho una respuesta muy categórica, pero es una respuesta diplomática. China no se va a involucrar en esta área porque tiene otros intereses más inmediatos en otras áreas. Así que pues podríamos seguir. Nicaragua súper suave en sus declaraciones en tono conciliatorio, y Cuba, bueno, sí, Cuba recibió parte del impacto, murieron 32 personas que estaban protegiendo, cubanos que estaban protegiendo a Maduro. Yo creo que todos se han tomado esto muy en serio y lo más probable es que si hay un próximo, ese próximo no era Colombia, es Cuba. También algo que mencionaba Alejandro en los titulares, o no, creo que fui yo, bueno, el tema de este grupo, ¿no? ICE, en la sigla en inglés, este Servicio de Inmigración y Control de Aduana en Estados Unidos. Hemos visto y que lamentablemente con una persona fallecida porque mató a tiros
ayer a una ciudadana estadounidense, además, en Minneapolis. Esta situación migratoria en la interna de Estados Unidos, el caso de Jeffrey Epstein y el Capitolio, que todavía no se resuelve, el asalto del Capitolio, ¿te parece que también, de alguna manera, Donald Trump está haciendo todo este tema típico, ¿no? Hacia afuera, el enemigo extranjero, y nosotros fortalezcámonos en la hegemonía nacional por todos los problemas también que tiene, como una cortina de humo para disipar ahí un poquito o poner en debate otros temas y mostrarse como el gigante que es por las problemáticas que tiene? El tema de la migración y la violencia que ha hecho en Estados Unidos ahí con sus ciudadanos también es gravísimo. A ver, decirle que puede gustarnos, no gustarnos, pero probablemente la acción que vimos, que es absolutamente cruel, probablemente tiene un grado de amparo en la legislación de Estados Unidos. Los policías y los agentes de Estados Unidos tienen un grado de discrecionalidad, si es que no se siguen sus instrucciones, que a cualquier otro lugar del mundo llamaría la atención ya desde antes de Trump. Pero claro, hay una desproporcionalidad, un uso de la fuerza, en mi opinión, absolutamente asimétrico y sin ninguna ponderación, que terminan golpeando esas imágenes, y lo que hay que seguir si esto inflama algún tipo de manifestación. De cualquier forma, a mí me parece que Trump apuesta más que a las cortinas de humo, a la saturación mediática, que hace que sea imposible seguir tantos temas, y por lo tanto las respuestas a lo que él hace son bastante menos contundentes de que si hubiesen uno o dos temas. En cualquier caso, dos cosas. Nos va a tener muchas cosas que decir, y muchas cosas de las cuales probablemente se va a ufanar en el discurso al Estado de la Unión la tercera semana de este mes, ya en poco tiempo más. Y definitivamente lo que yo le decía en un momento, las bases de la democracia liberal de Estados Unidos, que es separación y respeto entre los poderes, está siendo socavada, y más bien pareciera que estamos en un cambio epocal donde se busca una hiperconcentración del poder, que probablemente empezó con Nixon, pero que nunca había llegado tan lejos respecto a ignorar en temas de política exterior, por ejemplo, al Congreso. Eso es absolutamente original, el grado de intensidad que tiene este movimiento. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gilberto. Un abrazo grande, Gilberto Muy amable, Aranda. muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Y vuélvanme a invitar para seguir discutiendo una hora de estos temas. Un abrazo. Ya, si puedes venir, nosotros felices también, y si no, de manera online como lo hemos hecho ahora. Un abrazo grande. Sí, de todas maneras, un abrazo. Un placer hablar con ustedes. Chao. Chao, gracias. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, una vez más con nosotros en Línea 1. 8:02, vamos a una pausa, regresamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana y 3 minutos. ¿Trabajas como periodista o estás a cargo de las comunicaciones pero no tienes título profesional? ¿Quieres finalizar tus estudios de periodismo? Postula a la Escuela de Periodismo USACH. Ingresa al programa de regularización y prosecución de estudios en periodismo. En 3 años y medio, en horario vespertino, desarrollarás una mirada que busca darle sentido a los hechos. Desde un enfoque multidisciplinar comprenderás los cambios tecnológicos, culturales y sociales. Con una mirada crítica podrás experimentar con los formatos y contribuir al debate público. Postulaciones abiertas hasta marzo 2026. Consultas en periodismo.usach.cl. Periodismo USACH. El valor de lo público. En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares, cada una con una historia distinta, como la de Esteban, que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. La nueva ley integral no tiene nombre, pero para mí se llama Ley Claudia.
como yo. Y para mí se llama Ley Fernanda. Ley Daniela. Ley Valentina. Mónica. Sofía. Camila. Sara. Francisca. Villaray. Teresa. Carolina. Una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres. Una ley que no lleva el nombre de una sola, porque es una ley en nombre de todas. Conoce la nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y TV USACH. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El presidente electo, José Antonio Kast, concluyó una visita a Lima tras reunirse con el mandatario provisional de Perú, José Gerí, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y proyectar una agenda de cooperación futura. Kast destacó el interés de impulsar el diálogo político y los vínculos empresariales entre ambos países y además propuso una estrategia conjunta con apoyo tecnológico para enfrentar el narcotráfico y la minería ilegal, fenómenos que calificó como una industria transnacional que requiere una respuesta coordinada entre Chile y Perú. La Comisión de Salud del Senado aprobó en general el proyecto que modifica la Ley de Composición Nutricional de los Alimentos, con el fin de implementar la rotulación de las comidas ultraprocesadas que contengan más de 5 ingredientes de origen químico industrial. Además, el proyecto contempla restricciones a la publicidad de alimentos ultraprocesados, prohibiendo toda promoción dirigida a niños menores de 14 años, incluyendo propaganda, información comercial y acciones en plataformas digitales. Los resultados de la PAES reactivaron las críticas al modelo del Servicio Local de Educación Pública, SLEP, luego de que ningún colegio municipal se ubicara entre los 50 mejores puntajes a nivel nacional. En este escenario, la Asociación Chilena de Municipalidades calificó el proceso como un fracaso y una inversión fallida, atribuyéndolo a deficiencias en la gestión financiera y educativa, y anunció que pedirá al nuevo gobierno intervenir el modelo para corregir brechas en la educación pública. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que decidió incrementar en un 50% el presupuesto militar para el año 2027, hasta alcanzar los 1.500 billones de dólares, una cifra récord que, según afirmó, podría financiarse mediante los aranceles impuestos a otros países. El mandatario sostuvo que este gasto permitirá construir el sueño militar de Estados Unidos. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, mató a tiros este miércoles a una ciudadana estadounidense en Minneapolis, lo que generó protestas en diversas ciudades del país y críticas al gobierno. Ante esta situación, el alcalde de la ciudad, Jacob Free, manifestó su indignación por lo ocurrido y pidió a los agentes del ICE que abandonaran la ciudad tras 2 días de redadas. 8:8. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La rotulación de alimentos ultraprocesados en nuestro país se ha consolidado con una política pública importante, pero hay que analizar cuáles son los resultados y si hay evaluaciones. También evaluar ciertas alertas sanitarias que de repente tiene el Ministerio de Salud con respecto a ciertos productos alimenticios incluso, que tienen elementos o presencias de toxinas que pueden generar intoxicaciones. Es caso concreto de un producto de Nestlé para niños con necesidades especiales. Sobre este tema y, bueno, un poquito de contingencia política, vamos a conversar con el integrante de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, que además es médico. Hola, senador, muy buenos días. Muy buenos días, Daniela, Alejandro, gusto saludarle. Igualmente.
Bueno, este tema de los sellos, por ejemplo, fue de alguna manera, innovación que se realizó acá en Chile y de hecho hay que destacar también la Universidad de Santiago en ese trabajo. Ya se ha instalado, como decía Guillé, e incluso se ha replicado en otras partes del mundo. Pero pareciera que no es suficiente también, ya no solo por razones de salud respecto a químicos, a propósito de los ultraprocesados, sino también por algo que es una pandemia y una epidemia a nivel local, que es la obesidad, tanto en niños, niñas y adolescentes y en general en la población, ¿no? Chilena y latinoamericana. Cuéntenos cómo esto también viene a ampliar y que, no sé si la palabra es que quedamos cojos o que los sellos no alcanzan de alguna manera a contribuir a bajar estos niveles de malnutrición por exceso. Claro, tiene 10 años atrás aproximadamente fue muy revolucionario la ley del etiquetado nutricional. Eso ha ido contribuyendo progresivamente que la gente identifique en estos semáforos de fondo negro, letras blancas, los alimentos que tienen más azúcar, sal, calorías, grasa. Y ese es un punto de apoyo. Pero en estos mismos 10 años hemos tenido de todas formas un aumento sostenido de la obesidad y el sobrepeso. Hoy día 3 de cada 4 personas adultas en Chile tienen o tenemos esa condición, lo cual nos sitúa inmediatamente después de Estados Unidos y México en una escala prácticamente global. Es grave. En el caso de los niños y adolescentes, los estudios indican, por ejemplo, que en niños de 10 años de edad prácticamente el 50% está en condición de sobrepeso u obesidad. La diabetes tipo 2, por ejemplo, que es una enfermedad asociada a la obesidad, en muchos casos, ya está presente en niños, cosa que no se veía antiguamente. O sea, tenemos una cultura de, yo diría, sedentarismo muy fuerte, sobre todo en niños y adolescentes. Regiones del país que están hoy día en situación muy catastrófica en este problema, las regiones del extremo sur, por ejemplo, Aysén y Magallanes, y un sedentarismo que es galopante, donde la adicción a las pantallas, la adicción al azúcar, y una comida que es barata, porque está muy bien diseñada, puede llevar a estos indicadores peligrosísimos que tenemos en Chile. Por eso, lo que se llama alimento ultraprocesado, ¿qué es lo que es? Son alimentos que tienen mucho aditivo, mucho edulcorante, mucho emulsionante y mucha sustancia química que es adictiva porque genera en el clásico snack, por ejemplo, o en galletas, o en ciertos yogures, o néctar, por dar algunos ejemplos, condiciones de seguir consumiéndolo rápidamente porque está previsto que sea así para seguir comprando, ¿verdad?, esos mismos productos, que son muy agradables al paladar, pero que tienen una multiplicidad de elementos químicos de por medio que van en la dirección de las calorías altísimas, ¿verdad?, para esos productos. Eso es lo que queremos rotular. Queremos colocar un sello de advertencia, no prohibir los alimentos, porque es la libertad de cada cual, pero sí que las personas, las mamás, el consumidor, sepa lo que se pone cuando estas pequeñas bombas calóricas, ¿verdad?, se están consumiendo cotidianamente, varias veces al día, son productos más baratos, y tenemos una dificultad cultural de no colocar más alimentos caseros en nuestra alimentación. Fíjense que le voy a dar un dato. Hoy día los estudios dicen del INTA, el Instituto de Tecnología de Alimentos, que los chilenos, en promedio, en los días de lunes a viernes, los días hábiles, la mitad de los chilenos almuerza al paso. Y al paso significa desde un kiosco ambulante hasta una comida rápida, hasta ir y comprarse un sándwich precocido, un completo, qué sé yo, todos los días de lunes a viernes. Esto es una costumbre, probablemente por la sobrecarga de trabajo, los tiempos cortos, ¿verdad?, pero que termina desembocando en este tipo de alimentación no regulada con los altos índices que comentábamos de obesidad. Doctor Juan Luis Castro, senador de la República, cuando se descubrió que la marraqueta, ¿no?, el pan tenía mucha sal, poco grasa, se tomaron decisiones dramáticas y se les cambió la composición, se obligó a la industria a cambiar.
Lo que yo me opongo, porque yo era gran consumidor de marraqueta, pero no en exceso tampoco. ¿Por qué otros productos son intocables? Incluso hay productos que son claramente intoxicantes, como lo que sale publicado hoy en la prensa, donde hay cierta fórmula infantil de Nestlé, que en unos productos alimentarios para niños con necesidades especiales tienen sustancias que incluso producen vómitos. ¿Por qué hay esa laxitud? En algunas cosas bien dramático, bien claro, bien firme, y en otros no, y las empresas se les reconoce el derecho a intoxicar a todo un país? Mire, este es producto de una gran desregulación y una pérdida del rol del Estado como un agente que tiene que educar, prevenir, advertir y colocar ciertos requerimientos básicos cuando se trata de la alimentación también básica o esencial. Por ejemplo, hoy día todos los alimentos más saludables en general tienen incluso precios mayores que los alimentos comunes y corrientes, lo cual es una barrera de entrada que justamente la propia industria ha diseñado, ha previsto, porque esto no es nada al azar, de modo tal de que la tentación sea siempre ir hacia los productos ultraprocesados. Ahora, yo diría que para efectos prácticos, todo lo que hoy día es ajeno a lo que tenemos en la casa, en la cocina de la casa, en general va en esta perspectiva de tener estos productos excesivamente ultraprocesados. Todos los alimentos precocidos que todos compramos de tanto en tanto en un supermercado, en una tienda por rapidez, agilidad, que es la pizza, que un plato, ¿verdad?, preparado, que un pescado, que una pasta precocido, que todo muy rápido, muy ágil. Bueno, tiene muchos de estos componentes. El Estado, claro, no puede imponerle a la gente algo, pero puede hacer guías alimentarias y condiciones, por ejemplo, el pan, como usted señalaba, que es de todos los días, alimento básico. Está bien que se haya hecho eso, pero el consumo de la sal, el consumo de las grasas saturadas, los alimentos que consumen los niños, especialmente donde, acuérdense usted, los niños a lo menos tienen un espacio de alimentación saludable dentro del colegio. Yo he propiciado en un proyecto de ley que está ingresado hace ya 2 años, que en el metro sobre 100 metros de las puertas para afuera de los colegios también hay alimentos saludables para los niños, pero choqué con la industria, una vez más. Y ahí hubo un impasse porque tampoco el gobierno ha querido avanzar. En ese sentido yo creo que tenemos una gran restricción hasta que los números no sean más rojos de los que están. Porque si Chile hoy día está en una situación dramática en cuanto a obesidad y sobrepeso, es producto justamente de la dejación, de la permisividad, de que al final somos lo que nos alimentamos, somos producto de nuestra alimentación. Y nuestra alimentación es pésima hoy día porque no hay campaña de promoción, no hay una estrategia comunicacional que salga del sobrepeso y la obesidad, que me parece que son los problemas más graves que hoy día estamos teniendo en la población. De hecho, recurriendo a esta marca que mencionaba Guillén, Nestlé, que tiene además muchísimos productos, hace ya 5 años la misma compañía, en un documento interno que se filtró por la prensa y medios serios constataron que era verdad, señalaban que más del 60% de sus productos no eran saludables. ¿Qué pasa con marcas de este nivel que finalmente tienen, ¿no?, una diversidad de productos que además están orientados no solo a toda la familia, sino particularmente a los niños, y que claro, uno piensa yogur, más sano que un yogur, o qué rico, un heladito, obviamente la fruta uno sabe que es mejor, pero son muy tóxicos, y esta compañía, que es la más grande de alimentaria, ¿no?, del mundo, está claramente casi sin pudor repartiendo, vendiendo productos muy tóxicos y ultraprocesados, como usted también señala. ¿Qué pasa con empresas? ¿Cómo se hace un coto? Lo que pasa es que ellos segmentan sus mercados. Yo le aseguro que esa empresa u otras de las más grandes en el mundo no tienen los mismos criterios de producción para América Latina que los que tienen para Europa. Hay estándares mucho más exigentes respecto a las características de los alimentos. O hay una señalética mucho más, yo diría, agresiva para decirle al consumidor, mire, esto es lo que usted está ingiriendo. En Chile nosotros tenemos mucho desconocimiento, mucha ignorancia alimentaria, porque ellos son muy hábiles en colocar el rotulado
del detalle que tiene el producto, por ejemplo, esos mismos yogures, o el clásico néctar. El néctar que la mamá antiguamente le da a los niños, porque era muy saludable, el jugo de naranja, el néctar de durazno, qué sé yo, y hoy día son todos realmente concentrados, hipercalóricos, llenos de aditivos, y que todavía se cree, sinceramente, en muchos lugares que los néctares son el mejor alimento para los niños. Y la verdad es que es todo lo contrario en la práctica. O sea, tenemos en eso una situación paradojal, una situación absurda en Chile. México, fíjese que es el segundo país de los Estados Unidos con más altos índices de obesidad, tomó decisiones. Y por ejemplo, México es pionero en una restricción de los edulcorantes y también de sellos que vayan advirtiendo de este tipo de productos llamados ultraprocesados. O sea, pero ellos llegaron ya cuando han tenido una verdadera pandemia de obesidad, sobrepeso y enfermedad asociada. Nosotros vamos rumbo a eso, claramente, a la saga de Estados Unidos y México, pero sin tomar las medidas preventivas suficientes. Por eso este proyecto de ley queremos despacharlo probablemente la semana subsiguiente, que nos parece correcto porque ya ha demorado un tiempo, pero es perentorio y en eso el Ministerio de Salud es clave, que acompañe, que coloque por delante una estrategia que traspase el gobierno. Los temas alimentarios, ustedes saben, ya no tienen que ver con un gobierno, un signo u otro. Pero esto es un problema grave en Chile, especialmente en las nuevas generaciones que están consumiendo productos extremadamente dañinos, y la obesidad ya puede ser hace rato un problema estético. La obesidad es la antesala de muchas enfermedades metabólicas, incluso del cáncer, y por lo tanto el nivel de enfermedad que estamos transitando en nuestro país puede ser mucho peor hacia el futuro de lo que ya estamos teniendo. Una última consulta por mi parte, doctor. Senador, ¿no? En este problema de la salud pública, uno lo que ha visto que lejos de asumir un rol, el Estado más eficaz, que tenga resultados, porque lo que estamos viendo no ha dado resultados, más allá que de la medida tanta, la medida más allá tenga algún efecto menor, ni siquiera está medido como para poder estimar realmente su impacto. Esto parte de los colegios, el abandono de la formación integral de los estudiantes y de la enseñanza de cómo cuidar el cuerpo comenzó sobre todo en el año 2000 con las reformas en la educación, donde se puso prioridad en objetivos muy de rendimiento matemático castellano y perdió sentido la educación. ¿Hasta dónde esta política pública se asume que es profundamente equivocada? Bueno, es como la política comunicacional de un caballero que fue parte de la SECOM alguna vez, muchos años atrás, que la mejor política era no tener política comunicacional. Lo he a esto para decirle que también aquí una suerte de omisión o silencio comunicacional de la autoridad pavimenta el camino a este escenario que estamos conversando. Deja que el pueblo, que la gente vaya consumiendo cualquier cosa a precios baratos sin saber lo que se lleva a la boca, solo por un estado de necesidad natural, ¿verdad? Sobre todo en los sectores más populares o en los sectores más rurales, y donde ese desconocimiento es el caldo de cultivo al corto plazo, ya no es a largo plazo, de fenómenos como el que tenemos hoy día. En este instante, además, se suman sedentarismo, o sea, lo que antiguamente era que un niño salía a jugar una pichanga y en los recreos también se movía, hacía algún tipo de ejercicio, movimiento, hoy día se ha perdido completamente por el uso de las pantallas, por el uso del celular, a toda hora, en todo lugar, que simplemente mata la actividad física esencial. Por eso es que además colocamos un proyecto que sí está aprobado, que es la exigencia de una hora diaria de actividad física en los colegios. No de gimnasia, que es la clase que hay una vez a la semana. La actividad física, o sea, elongación, pausa activa, movimiento, que es clave, sobre todo en los niños, para poder mantener un nivel de consumo calórico que de verdad no se dispare, sino que tenga mecanismos también de liberación a través de la actividad física, porque la gente está acostumbrada a estar sentada, a estar mirando un teléfono, a estar con una tablet, qué sé yo, o viendo televisión, consumiendo justamente estos mismos productos que estamos conversando. O sea, es un cóctel francamente explosivo rumbo a la obesidad, al sobrepeso, pero de forma flagrante. Yo creo que esto es el llamado por lo menos urgente que nosotros estamos haciendo con este proyecto de ley, que va avanzando rápido, como le digo, y si todo está bien, en enero debería salir.
Y tal como dice usted, senador y doctor Castro, claro, lo evidente es la obesidad, el sobrepeso, pero hay un daño silencioso que tiene que ver con todo lo metabólico y enfermedades lamentablemente también muy frecuentes en el mundo y en Chile, como es el cáncer. Me gustaría dejarle hecha la invitación para una próxima oportunidad para hablar de la eutanasia, ¿no? Que sigue también en suspenso. ¿Le parece? Muy bien, pues, encantado. Muchas gracias, senador. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un saludo para usted. Gracias a usted. Chao. 8:24. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Voy a retomar la conversación con el senador Juan Luis Castro, miembro de la Comisión de Salud del Senado, y él además es médico, fue presidente del Colegio Médico. Y tiene que ver con el abandono por parte del Estado de la defensa de la salud de la población. Y lo voy a asociar con el agotamiento del modelo que se ha impuesto en los últimos 30 años para los llamados liceos emblemáticos. Todo el secreto de la política pública en materia de educación de los últimos 30 años apuntó a que había que mejorar rendimiento en matemática y castellano. Y se impuso metas específicas con pruebas estandarizadas sin importar la diferencia entre un colegio y otro, entre el nivel del capital cultural con que llega un muchacho en un colegio público de uno privado, sino que todo se hizo homogéneo. Y los planes y programas fueron deshaciéndose de asignaturas formativas integrales. Educación física, en un país de obesos, es criminal que se haya sacado la educación física del colegio. Una clase en la semana no genera ni hábito, ni educación, ni nada. Tampoco hay políticas deportivas en la mayoría de los colegios, como para decir va a incentivar la actividad deportiva fuera del colegio en otros horarios. Antes había. En los colegios públicos había en los años 60, para darle el retroceso que estamos viviendo solo en educación física. Filosofía, otro ramo que salió a pérdida, porque ¿para qué pensar crítico? Si aquí lo que hay que saber es matemática y castellano. Y aún así los resultados ya sabemos cómo están, sobre todo en matemáticas y en comprensión de lectura. O sea, ni siquiera ha conseguido sus logros en aquella área que se definieron prioritarias. Y además, la historia. Se habla de que los jóvenes no tienen formación cívica, que no entienden la democracia, que se dejan manipular. ¿Por qué sacaron tanta prioridad, le quitaron la prioridad a la formación en la historia de un país, a los estudiantes y la educación cívica? Entonces lo que estamos asistiendo es el agotamiento de un modelo impulsado por gobiernos que se han definido progresistas, que no entendieron que la educación es mucho más que aprender matemática y castellano, que aún así, concentrando toda la energía en eso, tenemos malos resultados comparativos a nivel internacional. Los 10 mejores liceos de Chile, públicos o privados, no son capaces de competir con sus similares en países europeos, de los últimos, de la cola de los colegios más o menos buenos. Entonces acá no es que los colegios emblemáticos se han desplomado como un problema interno de los colegios. Acá hay una política de Estado deliberada que fue debilitando. Ya no se forma en los colegios emblemáticos la élite que gobierna un país, como pasó con el Instituto Nacional, el Instituto Nacional Barros Arana y otro que era para los estudiantes de provincia, que había un criterio de formar una capacidad crítica cuando incluso las universidades no existían todavía, salvo la de San Felipe, que a esa altura era simbólico. De hecho, el Instituto Nacional formaba a los abogados y después el título lo entregaba la Universidad de San Felipe, hasta la creación de la Universidad de Chile. Dicho eso, lo que estoy diciendo es, acá nos quejamos de la baja de rendimiento, de la calidad de la educación, que los colegios no se pueden hacer cargo de todos los problemas sociales que rebotan en el colegio, el aprender la sociabilidad, el aprender a trabajar juntos, a convivir, todo eso desapareciendo en aras de una prioridad en matemática y castellano. Entonces los colegios emblemáticos se han quedado sin sentidos, sin proyecto, porque ya no forman la élite, se forman en colegios privados. También la izquierda manda a los hijos a los colegios privados de élite. Algunos son más progres, más chascones, pero son parte de la élite. Y por lo tanto la educación pública, incluso los mejores colegios, tienen un techo. Y ese techo se va comparando y hay una tendencia a la baja permanente, a la pérdida de relevancia de los colegios emblemáticos. No solo no forman la élite, sino que ya no forman personas integrales, capaces de ser
contracultura frente a lo que está ocurriendo, con pensamiento crítico, en un modo de vida que uno pueda decir más saludable, que pueda ser un modelo o poder influir en otras dimensiones, el pensamiento crítico, ya no en la élite, pero por lo menos en el contrapoder, ni siquiera eso. Entonces, ¿por qué culpamos los proyectos educativos, yo los llamamos colegios emblemáticos y colegios públicos en general, si se abandonó la formación integral? La educación física, lo decían los griegos, salud, cuerpo sano, el pensamiento crítico, la filosofía, la historia, y solo matemática y castellano. Y hasta eso, cada día no progresamos, porque se suman con estas mediciones que se dan a conocer todos los años, un punto y se habla de progreso. Bajo un punto se habla de fracaso, o sea, un distractor, porque en el fondo lo que se quiere hacer es comparar la estadística del rendimiento con el colegio privado para hacer marketing en favor del colegio privado y seguir desmantelando la educación pública. Este problema no es de los colegios emblemáticos, es de las políticas públicas en un país y del futuro y modelo de sociedad que estamos construyendo. Así que después no reclamemos que son obesos los niños, que no tienen pensamiento cívico, que no valoran la democracia y las instituciones, que no tienen buena sociabilidad con sus pares. Bueno, ahí están las consecuencias. Parte de ello, importante, es la educación. 8:30. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Gonzalo Espinosa, muy buenos días, ¿cómo estás, compañero? Hola, muy buenos días. Bien, con un poco de frío acá, es como un témpano este estudio. Sí, Alejandro, ¿estás congelado? Una tortura, creo que hay como 3 grados. No, 21, qué exagerado. Lo que pasa es que los focos empiezan a derretir aquí y no hay circulación de aire. Sí, ya, que a mí me afecta harto el frío porque yo nací con hipotermia. ¿En serio? Sí. ¿Qué pasó en la cuna? No había... Nació en el hospital de La Serena. No, en la clínica Reñaca. Mira. Mi mamá me quiso tener ahí. Famosa clínica de Reñaca. ¿Qué? Oye, tenga cuidado, ¿Prematuro? No. Sí. Solo nací con hipotermia. Con frío. Sí, nací con frío. Nací con grados. Ya, entonces no. Hay calorcito humano, compañero. Te escuchamos. ¿Qué nos trae? Les cuento que salieron noticias desde el INE y el IPC bajó más de lo esperado en diciembre y la inflación para todo el 2025 alcanzó el 3,5%. El índice de precios al consumidor, el IPC, bajó un 0,2% mensual en diciembre, según informó este jueves, hace un ratito, el Instituto Nacional de Estadísticas. A las 8, de hecho. Así es, con lo que la inflación para todo 2025 alcanzó el 3,5%, menor al 4,5% acumulado del 2024. Destacaron las disminuciones, las divisiones de vestuario y calzado, así como la de alimentos y bebidas no alcohólicas y el aumento de la división de restaurantes y alojamiento. Estas son cifras mejor a las esperadas por los analistas y expertos del mercado que esperaban un retroceso de un 0,1% para el IPC de diciembre. Mira, esto a propósito también lo que decíamos de las inversiones en los titulares, ¿cómo que Chile se cae a pedazos realmente? Y lo instalaron, sí, ese es lo peor. Lo instalaron y bueno, en las elecciones rindió frutos, pero Chile claramente no se está cayendo a pedazos, al menos en temas económicos ya. Obviamente no está como hace, 5 o 10 años, pero no se cae a pedazos. ¿Qué querés que te diga? Ya, ¿qué más? Bueno, el tema de las licencias médicas, una noticia que le gusta a Alejandro por la gestión de Dorothy Pérez, la Contralora. Las licencias médicas en Chile encadenan 7 meses consecutivos de caídas a tasas de 2 dígitos tras este informe de la Contraloría que destapó las irregularidades en el sector público y también luego que se destaparon en el sector privado. O sea, Dorothy Pérez mejoró la salud de los chilenos. Así es, y tanto física como mental. Según cifras de la Superintendencia de Seguridad Social, en noviembre se emitieron 583.966 licencias médicas electrónicas, lo que representa una caída interanual del 17%. En lo que va del 2025, el promedio mensual de licencias bajó a 606.000, el nivel más bajo desde que existen cifras comparables a partir de 2022, cuando se hizo obligatoria la licencia electrónica. Para ponerlo en perspectiva, en 2022 el promedio mensual fue de 823.000. Mira. Así que la gente igual está con sustito. Claro, sí. Las últimas cifras muestran que en octubre y noviembre mantuvieron las bajas interanuales
completando 7 meses seguidos con retrocesos de 2 dígitos. Entre mayo y noviembre las caídas mensuales fluctuaron entre el 11 y el 22%. Mira. Buena noticia, saludable. Saludable. Continuamos. Dale. Las ofertas de empleo en Chile completaron 3 meses consecutivos de caídas y cerraron 2025 como su peor año desde al menos 2017, según cifras del Banco Central. Así, no es saludable, no muestra signos de reactivación el mercado laboral y coincide también con que la tasa de desempleo subió 0,2 puntos porcentuales en el trimestre de septiembre y noviembre, ubicándose en 8,4%, que es la primera alza del desempleo desde el trimestre terminado en julio. Así que se corta esa racha de estabilidad y descensos en materia de desempleo y coincide con que las ofertas en materia laboral tienen caídas consecutivas durante 3 meses. O sea, en suma, en conclusión, el país no se queda a pedazos, pero tampoco tiene un crecimiento sustentable e integrador, porque unos pocos siguen ganando mucho y la mayoría menos. Y eso acentúa la desigualdad, que es uno de los problemas crónicos de nuestro país. ¿Ven? Así es, sí, no, bullante no está la cosa, eso sin duda. Hoy me gustó el dato respecto al IPC. Claro, son una noticia positiva. Sí. Que se contenga la inflación para que el salario pueda rendir más. Exactamente. Pues si no ha perdido mucho su valor. Y a propósito de la discusión, ¿no?, del reajuste en el sector público. Vamos a una pausa, ¿no? Vamos a una pausa. Ya, gracias. Gracias, Gonzalo. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, Nuevas Voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La PAES 2026 abre el debate de todos los años, donde hablamos de las mismas cosas para más o menos analizar las mismas tendencias con una medición que cuesta mucha plata y que la verdad es que lo único que hace es reafirmar que hay brechas, que la educación pública va perdiendo terreno, que las reformas que se intentan no logran los resultados que se buscan
en vez de gastar la plata quizás mejor en los colegios. No sé, es una discusión que tendrá que haber en alguna instancia. Pero los hechos están, los datos están sobre la mesa, hay fuertes críticas al sistema de las SLEP, sobre todo de los alcaldes, y nuestra invitada de hoy va a hablarnos precisamente de estos temas. Así es, estamos ya en contacto con la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, que además es vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien por acá, gracias. Vamos a ver en términos generales, porque además felicitar también ahí los puntajes de las y los estudiantes de Colina, que fueron también reconocidos por su trayectoria, por obtener, digamos, puntajes máximos en la PAES. Pero en general, alcaldesa, ¿cómo ve usted esta situación a propósito de las brechas que persisten en el rendimiento académico entre los colegios, ¿no?, establecimientos privados y los públicos? O sea, hay estudios que salieron en estos días, de acuerdo a los resultados de la PAES, y el 10% de los puntajes nacionales, o de los mejores puntajes, son de colegios municipales. Solo el 2,8% son de los colegios que están hoy día en administración de SLEP. Entonces, al final, uno lo que hace es cuestionar un poco lo que es el tema de los recursos que se entregan a educación. Hoy día, un alto recurso. O sea, a nosotros nos cuesta la inversión que nosotros hacemos por cada niño de 140 y tantos mil pesos. En los SLEP son de 340 y tantos mil pesos. Entonces, uno dice, se ve reflejado la inversión que está haciendo hoy día el Ministerio de Educación en los resultados de la PAES. Se está viendo los resultados en el CIMSE, y eso creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que seguir viendo. Los alcaldes que actualmente tenemos en la administración de los colegios municipales, de los liceos municipales, es hoy día quienes estamos invirtiendo más y quienes estamos hoy día entregando una educación de excelencia para que podamos también entregar esa educación a los niños que hoy día nosotros tenemos en la administración en tema de educación. Entonces tenemos que ir buscando esos análisis. Y esos análisis con la aprobación de la ley ahora en el Senado, tenemos que ir viendo qué es lo mejor para los niños también. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que seguir analizando en el tema. Los SLEP hoy día deberían ser congelados los ingresos, porque definitivamente tenemos que tener un análisis de la administración, de los gastos, de hoy día cómo estamos teniendo los resultados, las diferentes pruebas de evaluaciones, y no se ha tenido. Alcaldesa, y con toda franqueza, de esos montos adicionales que se han invertido en los SLEP en relación a los colegios municipales, ¿se ha hecho alguna evaluación a dónde van? ¿En qué se gastan? Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Eso es lo que nosotros hoy día estamos pidiendo al Ministerio de Educación, a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, es ver dónde se van los gastos. Es donde hoy día, en qué se está invirtiendo. ¿En remuneraciones? ¿En los sueldos de los directivos? O sea, un director de SLEP gana más de 10 millones de pesos. Wow. Entonces, ¿dónde van los recursos? ¿Van a infraestructura? ¿Van a modalidad de estudio? ¿A mejores profesores? Nosotros en Colina invertimos más de 5.000 millones de pesos, además también en capacitaciones de alumnos, capacitaciones de docentes, la nivelación de las remuneraciones de cada uno de ellos. Tenemos que ir buscando las mejoras para los estudiantes. Pero los SLEP hoy día no se ve reflejado en nada de eso. Entonces nosotros estamos con el presidente Gustavo Alessandri, estamos viendo todo lo que es el tema de estos estudios, de dónde van los recursos, qué es lo que se está haciendo. O sea, nosotros recibimos 1/3 de lo que ellos reciben. Perdone, alcaldesa, pero quiero que me repita esa cifra. ¿El director de un SLEP promedio gana 10 millones de pesos en Chile? Eso sale en las páginas de transparencia. Wow. ¿Y qué son? ¿Doctores en la Universidad de Cambridge, de Oxford, de dónde? ¿Tienen méritos especiales? ¿Cómo se reclutan? No sé, a través de dirección pública. Claro, pero ¿no hay un estudio de que justifique 10 millones de pesos? No hay nada de lo que hoy día nosotros podamos decir que efectivamente cuáles son los resultados o los efectos que están teniendo nuestros niños y niñas con este cuerpo directivo de los SLEP.
Los SLEP además tampoco están teniendo la cercanía a los diferentes establecimientos educacionales. Entonces al final son temas que son súper complejos que nosotros tenemos que seguir implementando, o sea, tenemos que seguir dando esta pelea que en realidad queremos para todos iguales. De hecho, sí, ya desde el año 2023 aparece en la prensa las remuneraciones de justamente los directivos ahí de los SLEP y que se mueven, como usted bien señalan, entre los 7, 8 millones y hasta los 10. Esta cifra que usted señala también, más bien de cuánto se les da a los colegios, ¿no? Que reciben 114.000 pesos por estudiante, por alumno, y los SLEP 415 por estudiante. 415, impresionante. Perdón, si me equivoqué como... No, sí, pero es impresionante, incluso más de la diferencia, el gap que se da. Tampoco se ha transparentado de por qué está esa diferencia, digamos, de monto por estudiante. También están a la espera de ese detalle. Exactamente, nosotros no tenemos ningún estudio, no nos entregan ninguna indicación de en qué es lo que se ven los recursos, nada. Y nosotros tratamos de hacer lo mejor posible. Colina hoy día tiene 3 colegios dentro de los mejores 50 de los colegios municipales. 2 colegios Bicentenario y Santa Teresa del Carmelo, que es un colegio que está con cuarto medio actualmente. Entonces, es un colegio que además le hemos puesto todos los empeños para tener una educación de excelencia. Pero los SLEP hoy día tienen los recursos y eso se ve en los cargos directivos y no en las salas de clase. Ahora, de hecho, los colegios que han sido administrados por los SLEP, acotando la pregunta, en materia de inversiones, por ejemplo, ¿hay algún dato que indique que se ha mejorado sustancialmente? No hay ningún dato, ninguno. O sea, nosotros estamos pidiendo que se hagan las evaluaciones de la administración. Imagínense, solamente la administración, ni siquiera la inversión que está realizando cada uno de los establecimientos educacionales que son administrados por los SLEP. No hay ningún estudio. Y gestión o sea, no tampoco. Hay ¿Y de gestión? ninguna auditoría, nada. Tampoco. ¿Y a qué cree que Entonces, se debe eso es esa lo que nosotros falta estamos pidiendo. de transparencia o de voluntad política en la entrega de esos datos? Porque ya son varios alcaldes, ya no solo de Ñuñoa, de Santiago, usted de Colina o la misma asociación, que vienen cuestionando, y no solo de la actual oposición, de otros sectores también, porque llama la atención esta falta de transparencia respecto al funcionamiento de los SLEP. O sea, por esa falta de transparencia, ¿qué tranquilidad me da a mí poder entregar los 20 establecimientos educacionales más los 18 jardines infantiles a los SLEP, donde la inversión que yo hago habitualmente y todos los años en conjunto con la Corporación de Educación, ¿cómo me garantiza que la educación de excelencia que nosotros estamos entregando no va a bajar de calidad? Sí, ¿Con qué garantiza efectivamente que la infraestructura de los establecimientos educacionales no va a bajar de calidad? Sichel decía lo mismo respecto al Augusto Dalmar en Ñuñoa, ¿no? U otros también. Ñuñoa tiene varios buenos colegios. Sí, colegios, varios. República de Siria, bueno, varios otros, sí, por supuesto. Y en ese sentido, el ministro Cataldo no ha dado respuesta, no han tenido reuniones, y usted también desde la misma comisión de educación. Nada, no hemos tenido. Con la presidenta, con Karina Delfino, hemos estado pidiendo reunión hace más de 3 semanas en el Ministerio de Educación y no nos han entregado ninguna hora, nada. Me topé con la subsecretaria en unas indicaciones de un proyecto de ley que está discutiendo en el Congreso y quedamos de conversar porque por un tema de un reconocimiento oficial de un colegio nuestro y tampoco hemos tenido respuesta. Entonces, al final, hoy día lo que tenemos que hacer es unirnos todos los alcaldes, buscar estas solicitudes, hacer estas solicitudes, ver todo lo que es solicitar estas auditorías que sean de administración y de resultados de educación, y de los cuales la única forma que nosotros tenemos que hacerlo es a través de a lo mejor algún tipo de indicaciones, a través del Congreso, a través de la Contraloría. Tenemos que ir buscando distintas formas, porque nosotros queremos hoy día que nos entreguen certezas. Yo ingreso al SLEP el año 2027 y no quiero entregar los colegios. Sí, ahora, por transparencia, ¿se ha podido exigir que se entregue toda la información? A través de la Asociación Chilena de Municipalidades estamos haciendo las solicitudes a través de transparencia. ¿Y ahí hay alguna respuesta? No, todavía estamos en el proceso de elevar la solicitud. Ah, perfecto. Alcaldesa, tengo una duda. Sí. Si no están los datos, ¿no? Tanto en gestión, inversión y otros que ustedes están solicitando, que es sumamente válido y necesario,
¿En qué se sustentan declaraciones como la de Gustavo Alessandri cuando dice que, a propósito de la desmunicipalización educativa, y esto lo dijo en Cooperativa, se está sacrificando a muchas generaciones? O sea, este sacrificio o esta crítica que se le hace a los SLEP, ¿sobre qué datos se basa si no están los datos? Por algunas auditorías que está haciendo la Contraloría en algunos SLEP, donde hay problemas de administración, donde hemos conversado con los alcaldes que han entregado los distintos establecimientos educacionales al SLEP y han visto que se ha ido deteriorando la infraestructura, pero además tampoco se ha ido entregando los resultados a los padres y apoderados, no entregan respuesta a las solicitudes que ellos realizan. A través de esas cosas que son los hechos concretos del día a día, es donde nosotros nos basamos en que hoy día esta administración está en muy malas manos. Alcaldesa, hay otra situación que quiero preguntarle, que salió en la prensa, que tiene que ver con una polémica en la Asociación Chilena de Municipalidades. Usted que sabe, este cobro de 250.000 pesos para curso de funcionarios se está alegando que no debiese ser porque hay cuotas, ¿no?, que se pagan, y este curso se va a realizar ahora entre el 20 y 23 de enero, que contraviene lo dictado por la Contraloría General de la República, y no sé qué información nos puede aportar al respecto. Sí, en el último dictamen, que fue yo creo que hace un mes aproximadamente, el dictamen de la Contraloría dice que sí, efectivamente, hoy día nosotros sí podemos cobrar por capacitaciones, pero que tiene que ser para cosas específicas y no para hoteles y como que son como los viáticos de los funcionarios. Entonces, había un dictamen inicial que de acuerdo a una auditoría que se hizo a la Asociación Chilena Municipal de los últimos 5 años o 4 años creo, pero ya se rectificó el dictamen de la Contraloría y que dice que sí podemos hacer ese cobro, pero tienen que ser para cosas específicas y no para el pago del funcionario. ¿Y de qué son los cursos, alcaldesa? Hay distintos cursos, tenemos cursos de seguridad, tenemos ahí las escuelas de verano son de probidad, hay otra de hídrica, escasez hídrica, y que está muy relacionado con las comunas rurales, por ejemplo. Son 5 escuelas de verano que se hacen en distintos sectores, o sea, en distintas comunas y en distintas regiones, para que los funcionarios municipales, concejales, alcaldes se vayan capacitando en las diferentes áreas de acuerdo al interés de cada uno. Alcaldesa Isabel Valenzuela, vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades. Bueno, le agradezco la gentileza, pero le quiero hacer una última pregunta de mi parte. Esta petición de que de alguna manera se congele el traspaso de más colegios a los SLEP antes de tener a la vista una completa evaluación de resultados, de asignación de recursos, de mejora de gestión y otros, ¿es transversal? Porque usted me mencionó a la presidenta de la asociación, que es socialista, entiendo. Sí, de la comisión, la presidenta de la Comisión de Educación. Karina ahí hay diferencias, Karina Delfino. Hay diferencias en algunos casos, pero hay muchos alcaldes transversalmente que no quieren entregar la educación a los SLEP hasta que se evalúen hoy día los resultados y la administración. Perfecto. Muchas gracias, alcaldesa, y felicitaciones también, ¿no?, por los colegios de su comuna, cuyos estudiantes, en realidad, a los estudiantes el reconocimiento, obtuvieron máximo puntaje en el Liceo Bicentenario Chacabuco de Colina, también Bicentenario Santa Teresa de los Andes. ¿Cuál es el otro que se me queda? Y Santa Teresa del Carmelo. Hacen un reconocimiento a las directoras de ambos, de esos 3 colegios, al cuerpo docente, y además también, por supuesto, a los alumnos y alumnas de cuarto medio que sacaron además un tremendo y gran puntaje. Exactamente. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Un abrazo. Chao. Buenos días. Gracias, alcaldesa. Faltan 8 minutos para las 9. Revisamos las principales actividades para este jueves 8 de enero. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Gonzalo, el día, ¿cómo viene? El día se viene de la siguiente manera. El presidente Gabriel Boric encabeza la visita técnica al avión tanquero Boeing 737 Fireliner destinado al combate de incendios forestales junto a diversas autoridades del Estado. Una situación que, digamos, se enmarca dentro de esta temporada de incendios forestales. O sea, un gesto de imagen. Exacto. Una imagen del día.
A las 10, la Comisión de Constitución de la Cámara continúa el trámite de la reforma de Gendarmería, así que donde parece que está amarrado ya la desaparición de los sindicatos, sí, o asociaciones de funcionarios. Claro, la otra vez el ministro Cordero decía, no puede ser que un sindicato tenga armas. Esa fue la declaración. Y no había pensado en eso. Sí, y a las 7 de la tarde, a las 19 horas, posible lluvia en Santiago. ¡Ay, qué rico! Lluvia tropical. Ojalá. Hoy día que se espera una máxima de 26 grados. Sí, ya tenemos 17. Hoy me encantaría que cayera un poco de agua. Algo que sea, que limpie los cielos también. ¿Vieron el atardecer ayer? Estaba rosado, intenso. ¿Sí? Y yo creo que pura contaminación, la verdad. Pero se veía muy bonito, muy, muy bonito. Al menos se ve bonito. Sí. Contaminado, pero foto, bonito. Para la foto, digo yo. Ya, ¿vamos con los resultados de la pregunta del día? Vamos con los resultados de la pregunta del día, que decía relación con esta encuesta del panel ciudadano UDD, que indica que el 52% de los venezolanos no volvería a su país o no sabe si lo hará. Le preguntamos... En caso de una transición política, claro, que haga que la situación se calme. Le preguntamos a nuestro público en nuestras redes sociales de @RadioUsach y @TVUsach qué le parece esta situación. Un 14% afirmó que ya están integrados en el país. Un 28% señaló que hagan lo que quieran. Si se quieren quedar o si quieren volver o si quieren ir y volver, que hagan lo que quieran. Y un 59% dijo que la mayoría quiere que se vayan. Así que sí, esa fue la opinión del público. Yo digo que ya están integrados y que si quieren ir y quedarse allá, que se queden. Y si quieren estar acá, bien igual. Eso mismo. A mí me preocupa porque si están integrados, tienen hijos chilenos. Sí. Me llama la atención que haya con los niños siempre una mirada superficial. Que se vayan. No creo que estén aquí, pero tienen niños chilenos, que se vayan. ¿Y qué pasa con los hijos? Claro, es que al final la gente reacciona emocionalmente y no ven, digamos, el contexto en el que sea que una persona que ya está instalada en un país tenga que renunciar a esa vida y vuelva. Hay gente que hizo emprendimiento, incluso sin hijos, que obviamente es muy importante porque además son chilenos, claro, pero dejaron todo en Venezuela, algunos incluso antes de esta mega crisis, pero también apostaron por la estabilidad de nuestro país y ya tienen sus negocios, ya se están establecidos acá también en lo laboral y sus redes y todo. Bueno, yo creo que es mucho más complejo de lo que se pinta y ya veíamos al día 1, el mismo sábado 3, cuando ya salió el sol acá en Chile, estaban preguntándole la gente los matinales y otro cuándo se va. Claro. No olviden que los empresarios, en una declaración que hicieron hace pocos días, quieren que se queden porque necesitan mano de obra. Claro. O sea, ni siquiera están analizando datos objetivos. Sí. Porque se confunde migración con delincuencia. Exactamente. Entonces, claro, que son todos delincuentes, que se vayan. El que piense así. Pero una mirada demasiado simplista, en un país que no crece la población, no tiene destino. Exacto, sí, me dio risa algo que me acordé de la ex ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, ¿sí? Que dio un discurso cuando Estados Unidos capturó a Maduro. Ese mismo día estaba en la calle y dijo: estén felices porque ahora van a poder volver a su país. Era como que lo está echando básicamente. Exacto, sí. Invitando. Bueno. Claro, invitando a irse. ¿A quién citaste ahí? Parafraseaste. Bueno, nos vamos. Nos vamos, sí. Y los dejamos con... Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. Que tenga buen día. Chao, chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.